Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundación Rasmus y Grupo CAP. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Sanamente, este espacio donde buscamos navegar las aguas profundas de la intensidad humana, de las emociones, y también acompañarnos en ese lugar donde muchas veces nos sentimos más bien solos. Hemos preparado un programa que busca justamente entregar otras y nuevas herramientas. Esta vez vamos a ahondar sobre la segunda radiografía de bienestar y salud mental en toda la población técnico-profesional de la mano del director de MIDAP y académico de la Universidad Católica, Alex Ben. Además, vamos a tener una cápsula de expertos y entregaremos herramientas para identificar si ustedes se han dado cuenta, si se están aislando, si a veces están demasiado pegados en el celular y demasiado lejos de los humanos. Esta puede ser una buena forma de darse cuenta, ¿no? Y tantas cosas más que comienzan ahora en este capítulo de Sanamente. Bienvenidos. Saber leer, saber escribir son dos habilidades que aprendemos principalmente en la escuela. Ojalá, ¿verdad? Porque hay mucha gente que no lo logra como indican los estudios. Pero el asunto es que tiene un rol crucial no solo para habilitarnos para el mundo, sino para el desarrollo. El impacto de la lectoescritura va más allá de lo que de la cuestión práctica, afecta, por ejemplo, cómo se relacionan los niños y niñas y también tiene un impacto directo en su autoestima. ¿Cómo influye en el bienestar entonces emocional saber leer y escribir? Miranda Aspe lo reporteó y nos cuenta más en la siguiente nota. En medio de un coro de sílabas y consonantes, los estudiantes se familiarizan con cada combinación. Son las primeras aproximaciones a la lectura y escritura. Tienen entre 6 y 7 años. Son los alumnos de la Escuela María Luisa Bombal, ubicado en la comuna de Cerro Navia. A través de Alfabeca, un método de enseñanza multisensorial basado en neurociencia e implementado en Chile por la Fundación Rasmus, han logrado entender y ampliar su comprensión del mundo. Me siento muy feliz porque nos ayuda a leer el tipo de micros, a ver si nos sirve para llegar a nuestra casa o para una ocasión especial. Me sentí muy feliz porque sentí que aprendiendo a leer gracias a mi mamá puedo leer informes, cosas de la calle, puedo leer todo lo que está. Y yo me puse muy feliz por dentro. Yo dije, ya pude leer, ya sé que puedo leer. Según datos de la UNESCO, en América Latina solo el 55,7% de los niños logra alfabetizarse de acuerdo a su etapa del desarrollo. Chile destaca en la región. Está dentro de los países con altos niveles de alfabetización. Sin embargo, existe otro desafío, el compromiso nacional por el aprendizaje lector, que impulsa que a 2030 todos los niños y niñas aprendan a leer, pero con la comprensión adecuada para textos de su edad antes de finalizar segundo básico. Pero el impacto de saber leer y escribir trasciende lo académico. También son herramientas para el bienestar emocional. Logrando la comprensión, yo puedo entender tantas cosas del mundo, tener muchas más oportunidades y así me formo parte de la sociedad también, no solo dentro de la escuela, pero fuera de la escuela también. Va mejorando su autoestima, su autonomía también de poder trabajar solo y eso, voy creciendo, estoy bien, mira, me felicitaron, estoy ayudando a mi compañero, estoy acompañando a mi compañero y ese trabajo colaborativo entre ellos los potencia. Las normas, los hábitos, las rutinas los puede entender mejor, tiene una mayor comprensión de esos elementos, por lo tanto puede autorregularse y también al saber leer y escribir puede opinar, puede tener una mayor participación, una participación activa. Bien. Ejercicios de lectoescritura como este pueden convertirse en un desafío cuando los niños sienten que les cuesta avanzar o que no están aprendiendo al ritmo que esperan. Prefieren quedarse al lado de uno y piden constantemente ayuda, necesitan más atención, mucho afecto, mucha contención porque ven que no van avanzando, que se sientan que no están cumpliendo con la meta que es aprender a leer y escribir. Se sienten más aislados y fuera del grupo
de estudiantes y con muchas frustraciones. Por eso, el apoyo de los profesores y las familias es fundamental, desde practicar en sus hogares hasta recibir refuerzo positivo. Si la familia también puede participar en todo el proceso, ellos también forman parte de la comunidad escolar y pueden realmente también mostrar el énfasis importante en todo el proceso y dar su atención al proceso, sobre todo en primero y segundo básico, porque una vez leyendo, los estudiantes pueden hacerlo sí mismos. Mientras más leo, más aprendo. Así me dice mi mamá. Nazaret ha recibido apoyo de toda la comunidad educativa. Gracias a los libros que lee en el colegio y los que le regala su familia, ha podido encontrar su lugar. Mi mamá y toda mi familia se sintió muy feliz porque por fin había podido aprender a leer, porque había sido muy difícil enseñarme. Su interés personal por la lectura incluso la llevó a ser la encargada de la biblioteca de su curso, algo que la enorgullece no solo porque puede leer, sino porque le permite conectar con su mamá. Para mí mis cosas favoritas es que mi mamá no ve por un ojo y como mi mamá no ve casi por un ojo, yo le puedo ayudar con las cosas y a mí me gusta mucho leer porque siento que puedo, leyendo, aprendo otras cosas. En algo concuerdan los expertos. La familia tiene un rol crucial en apoyar este proceso. Una publicación de la Subsecretaría de Educación Parvularia del 2025 lo reafirma. En la infancia, la lectura compartida es una experiencia de vínculo y una oportunidad de construir significados en compañía. Pues yo creo que la familia puede apoyar tanto en el proceso y sobre todo si pueden leer a sus niños y niñas en casa, porque así todos pueden disfrutar de las historias y ampliar el vocabulario y tener momentos juntos como familia, que sea 5 minutos, 10 minutos al día. ¿Qué pasa en la familia? Es el primer espacio de aprendizaje. Por lo tanto, la familia es fundamental para desarrollar este elemento de la convivencia, de la lectoescritura y del bienestar. Cuando un niño es acogido, ese niño se siente feliz, está seguro, siente que puede avanzar en la vida porque tiene un estímulo que es el afecto de padre, madre o a quienes lo acompañan. Aprender a leer y escribir no solo abre la puerta al conocimiento, también fortalece la confianza, la autoestima y cómo nos relacionamos con otros, herramientas que acompañan toda la vida y que se construyen en comunidad. La depresión, la ansiedad, el aislamiento, la incertidumbre laboral no es el diagnóstico de un paciente, es el retrato de las vidas de miles de estudiantes universitarios en Chile, según ha revelado la segunda radiografía de bienestar y salud mental, un estudio desarrollado por Duoc UC en conjunto con el Instituto Milenio para la Investigación de la Depresión y la Personalidad, MIDAP, antiguos colaboradores de Sanamente. Y queremos hablar de este, pero de muchos otros temas porque habitamos en un mundo turbulento en el que la salud mental es como una expresión final de muchas cosas que nos están atravesando no solo a la población académica, sino a las personas en general. Y por eso estamos con el director de MIDAP y académico de la Universidad Católica, Alex Ben. Bienvenido. Muchas gracias, Paloma. Un gusto estar acá. Así esta última precisión, porque yo creo que no hay humano sobre la Tierra al que uno no le diga, uff, el mundo, ¿ah? Y la gente te diga, sí. Y el mundo nos está pesando de una manera que yo no recordaba. Está siendo parte, nos cuesta habitarlo, ¿no? Y me parece importante decirlo porque ya estamos un poco en ese colchón, lo compartimos. Pero además, tú acabas de ir al Vaticano como experto a una reunión que tú mejor que nadie la puedes explicar, pero que justamente pone al centro del Vaticano, en este caso, una conversación así importante. Y eso es porque algo cambió, ¿o no? Bueno, son súper importantes los puntos que tú haces, porque de partida ya es muy interesante cuando uno va a investigar salud mental en contextos que no son, por ejemplo, contextos clínicos. Porque ahí es donde uno ve cómo se relaciona la salud mental con distintos aspectos de nuestra sociedad, que pueden estar funcionando bien o mal. Porque estamos acostumbrados cuando hacemos estudios clínicos donde estudiamos a personas que ya están, digamos, experimentando con un diagnóstico, y ahí los estudios que hacemos en mi equipo, en la Católica, en MIDAP, son de psicopatología, de tratamientos, de innovación, tecnología, y podemos hablar más de eso, pero
Cuando uno va y invita a estudiantes de educación superior técnico-profesional en este aspecto, que son la mitad de la matrícula de los estudiantes de educación superior de Chile, y un grupo que nadie ha mirado, todos los estudios de salud mental en educación superior son con universitarios, que es otro tipo de persona, Por supuesto. otro perfil. Y uno va y uno se da cuenta de algo que sabemos conceptualmente, que es que la salud mental se mueve por determinantes sociales, principalmente. O sea, la salud mental es una expresión de miles de interacciones entre distintos aspectos individuales, societales, inmediatos, distales, que producen como resultado que las personas a veces experimentan baja en el bienestar o incluso enfermedades mentales. Pero si pensamos que la salud mental se explica por modelos biomédicos, o sea, aspectos internos, vulnerabilidades individuales, genéticos, por ejemplo, realmente no tenemos ninguna, pero Paloma, ninguna posibilidad de enfrentar el desafío global de salud mental. Y ayudar a mover la tenemos. aguja. Lo que acabas de decir en todo caso es muy interesante porque como el mundo de la psicología, del bienestar, era un mundo que estaba en aguas, ¿no? En zonas imprecisas, en general no suena natural lo que estás diciendo. Sí, seguro tiene que ver con otras cosas que no comprendemos. Lo estoy diciendo medio de caricatura. Pero hoy la ciencia también nos ha demostrado que no solo en el ámbito de la salud mental y el bienestar, sino de la salud física, los factores del entorno están siendo críticos y determinantes en el destino de enfermedades tan relevantes como las enfermedades degenerativas o de cuestiones mucho más corrientes y a las que estamos más acostumbrados, como no sé, la diabetes. Entonces, es bonito decir, esta es la nueva verdad para la salud, ¿no? Para la salud humana, si no nos comprendemos dentro de un contexto en interacción con otros, es imposible resolverlo. Es una salud. Es una salud. No hay más, es una salud. Y para cualquier tipo de enfermedad o afectación de la salud es el mismo principio. Vulnerabilidades personales que interactúan con aspectos contextuales para producir dificultad. Eso es cierto en salud mental y es cierto en muchos otros aspectos de la salud. Vamos a entrar de lleno en este estudio, pero antes quiero volver sobre el punto del Vaticano. Lo digo porque el Papa acaba de publicar su encíclica en torno a la inteligencia artificial. Una de las dimensiones más relevantes tiene que ver con el impacto que esto está teniendo en los humanos. Incluso puntúa factores de salud mental relevante que hoy día ya sabemos gracias a los estudios, por ejemplo, el impacto de las pantallas en los niños, etcétera, no de la tecnología. Y el hecho de que los haya llamado a hablar de salud mental al Vaticano, o que ustedes hayan tenido este encuentro en el Vaticano, no es porque sí, es porque la salud mental está teniendo un foco a nivel global que tiene dimensiones productivas, tiene en el fondo que ver con nuestro bienestar. ¿Cómo fue ese encuentro y cuáles fueron tus principales sensaciones de haber participado de ese? Pero a mí me ha tocado ir un par de veces y lo que a mí me ha impresionado mucho es que efectivamente uno se encuentra con una agenda que está, en mi opinión, apuntando a emergencias concretas y objetivas de la humanidad. ¿Sí? O sea, una preocupación por temas que realmente, si no los solucionamos, no vamos a ninguna parte. Y en esta ocasión particular, lo que se hizo es que había una reunión de ministros de educación en Barcelona y desde la Organización de Estados Iberoamericanos, la OEI. Y lo que hicieron en el Vaticano es, los pusieron a todos en un avión y los volaron a la Santa Sede, y todo el mundo siempre quiere ir a la Santa Sede, así que ellos también usan un poco esa incidencia, ese atractivo y la capacidad de juntar personas y de incidir. Y pusieron a todos estos ministros y la vicepresidenta de Ecuador, también había una vicepresidenta, en la Academia de Ciencias Pontificia, en la mitad del Vaticano, e invitaron a 4 expertos en distintos temas de salud mental, de educación. Y era la oportunidad de escuchar a los distintos ministros y ministras hablando de su iniciativa y cómo están abordando el tema de la salud mental en distintos estados de desarrollo, o sea, países que están recién empezando a pensarlo, países que tienen políticas muy consolidadas, países que están empezando a pensar en direcciones distintas porque no han funcionado los modelos, podemos hablar de eso un ratito más, y la posibilidad de que uno expone sobre lo que, en este caso, en mi opinión, son las principales emergencias o los principales puntos que hay que
considerar en la política pública de las naciones de salud mental basados en evidencia científica. No en teoría antigua, sino que en aspectos que sabemos que son importantes. Pero hay algo que, o sea, parece que estamos de acuerdo en que hay una emergencia de salud mental a nivel planetario. Sí, eso... es una de las emergencias a la que asistimos. Quisiera entrar un poco en esta nueva población que ustedes han mirado, que es la población técnica. Chile tiene un problema en términos de cantidad de técnicos para Chile, cuando el mundo muchas veces tiene una proporción de 3 técnicos a 1 profesional. En países desarrollados aquí la tenemos inversa, ¿no? Y necesitamos empujar mucho a esa población. Sí. Pero no la vamos a poder empujar bien y mejor si es que no comprendemos bien cuáles son esos factores que los afectan. ¿Qué descubrieron ustedes? Bueno, eso es un muy buen punto de partida. Nosotros sabemos, y esto lo muestra la evidencia internacional, que independiente que el acceso a la educación superior siempre es un beneficio y cataliza las carreras de las personas, curiosamente a nivel estadístico es un factor de riesgo. O sea, si tú comparas una persona que está en educación superior con una persona de la misma edad, joven, que no está en educación superior, ha sometido más estrés. La persona de educación superior tiene más riesgo a enfermar. Y eso ya tiene que ver con estresores, tiene que ver con brechas de origen, tiene que ver con la edad en la que las personas cursan estudios de educación superior, que coincide con la edad normativa para el debut de varias dificultades de salud mental. Y eso ya es cierto para el universitario. Las personas que están en técnico profesional tienen aún más factores de vulnerabilidad. De partida, no hay tantos criterios para ingresar a la educación técnico profesional. O sea, si tú piensas en las universidades, para entrar a una universidad, no sé, como la Católica, donde estoy yo, la Universidad de Chile o cualquier universidad, ya necesita alguien que durante 4 años antes de entrar funcionó bastante bien. No perfectamente, pero pudo mantener un excelente rendimiento académico, organizarse. Entonces tiene una restricción para poder postular, para poder entrar. Entonces tiene una restricción del rango que ya te está aislando a las personas con mayor funcionamiento. Y esas personas tienen mayor vulnerabilidad de salud mental. Imagínate. En la educación superior técnico-profesional no hay criterios de entrada. O sea, tienes a todo el arco de personas que tienen muy buen funcionamiento y personas que sufren mucho. Y todas convergen en carreras que son más cortas, y más cortas significan salud mental que tienen menos tiempo para adaptarse. Que ocurren en las carreras más largas, la gente al final encuentra la manera de navegar ese mundo, por más nuevo que sea. 2 años, por ejemplo, mucho menos tiempo. Mucho mayor proporción de estudiantes no tradicionales, gente que trabaja, estudia, que sale del trabajo para ir a estudiar, vuelve a su familia, se levanta al otro día, va al trabajo, va a estudiar, o sea... No, hay gente que viene de entornos socioeconómicos mucho más vulnerables. Y mucha mayor vulnerabilidad psicosocial en general. Entonces, cuando nosotros hicimos este estudio ya la primera vez, el 2022, fue cuando Duoc por primera vez se acercó a nosotros y nos dijo: queremos que nos ayuden a armar toda una arquitectura para ayudar y apoyar la salud mental y el bienestar de nuestros estudiantes. Y nosotros, como somos científicos, dijimos: perfecto, pero tenemos que medir. Pues, si no, las políticas de salud mental son ensayo y error. Obvio. Medimos y ahí hicimos la primera radiografía y nos encontramos con un panorama que nos impresionó mucho, porque era un porcentaje muy importante de las personas que participaron en esta encuesta que nos abrieron el privilegio de entrar a sus vidas. Eso fue una cosa fueron casi 9.000 estudiantes en esa oportunidad. Y aprendimos que efectivamente una proporción importante tiene carga de enfermedad de salud mental absolutamente clínica, o sea, requieren atención, y algunos estaban en atención, otros no. Hicimos varias cosas. Esta segunda radiografía fue un poco también para capturar el efecto de ciertas estrategias que hicimos. Antes de entrar en las estrategias, terminemos de describir a la población. Tú señalaste algunos elementos. 1, mayor vulnerabilidad psicosocial, dijiste. Además, tienen una tasa de adaptación mucho más corta porque las carreras son... Es mucho más rápido. Tercero, no han tenido, voy a plantearlo en mis palabras, corrígeme por favor, una especie de colador, que son cuando uno trata de ir a la universidad, se va colando la población en todas estas pruebas que tiene de primero a cuarto medio en el fondo, y acá llegan las personas sin ninguna... Igual es parte de lo virtuoso del modelo, pero al mismo tiempo presenta estos desafíos. Claro. Sí. Y entonces tenés una población mucho más irregular, más disímil, por lo tanto me imagino que la varianza, como la cantidad de factores que se describen en esa población también debe ser mucho más grande, ¿no? Debe ser más diversa en ese sentido. ¿Hay algo más que nos permita comprender mejor el perfil? Una gran proporción de estudiantes que son primera generación que accede a educación superior.
con mucha percepción de brechas de origen, es decir, yo llego a la educación superior sin saber bien cómo estudiar, cómo organizarme, entonces con muchas necesidades de nivelación inicial, que no necesariamente son ciertas para la universidad. Entonces, como tú dices, mayor vulnerabilidad psicosocial, menor tiempo de adecuación y la mayoría de los estudiantes no tradicionales, o sea, combinan distintas exigencias en su vida como trabajar, familia y estudio. Ya, ¿y qué hicieron y qué resultados tienen esas cosas? Bueno, ¿qué hicimos? ¿Qué funciona y qué no funciona? La perspectiva interesante es que Duoc tiene 100.000 estudiantes. O sea, Duoc es más parecido a una pequeña ciudad. Entonces, muchos de los componentes que nosotros involucramos son componentes de salud pública en salud mental, de política pública. Por ejemplo. Yo le he dicho varias veces al rector, usted es más bien como un alcalde o un gobernador y los principios que vamos a ocupar son de salud pública. Por ejemplo, sistemas escalonados de atención. ¿Sí? En muchos países han organizado su oferta de salud mental en primaria, secundaria, terciaria. Primaria para ayudar con los niveles más leves y moderados de dificultades, pero también acceso a intervenciones de mayor complejidad. Y lo más importante es un modelo de transferencia de roles. ¿Qué significa eso? En el mundo hay aproximadamente 1.000 millones de personas con dificultades de salud mental. No existe ningún escenario en que los psiquiatras y los psicólogos vamos a poder ayudar a 1.000 millones de personas. Entonces, ¿qué se hace? Se redistribuyen las capacidades de ayudar en salud mental. Y ahí hicimos un programa que se llama Promotores del Bienestar y Salud Mental, que es una formación masiva, abierta a toda la comunidad, administrativo, personal de apoyo, estudiantes, en detección y derivación, o sea, psicoeducación, en utilizar un lenguaje seguro que no estigmatiza y que da esperanza y orienta hacia la recuperación, en conocer los recursos de cada sede, o sea, ser como un trabajadora social y en cuidarme a mí mismo. Y esto se llama Promotores y hasta la fecha llevamos más de 30.000 personas que se han formado y que en el caso de Duoc son 30.000 personas que después se van a la fuerza de trabajo con estos conceptos. Esto que acabas de mencionar es muy interesante porque nosotros desde Sanamente, como nos dedicamos a este tema, hemos visto estos modelos empezar a expandirse. O sea, lo vimos, por ejemplo, en Renca se implementó un modelo también donde se capacita justamente a los trabajadores sociales para ampliar la capacidad de recepción de personas y poder efectivamente atender a los que están en la escala 1 de gravedad, o sea, a los que están con menos, con sintomatología más leve, y eso a veces tiene una salida mucho más fácil y mucho más rápida y evitas que lleguen al segundo y al tercer nivel, ¿no? Sí, siempre y cuando las intervenciones sean efectivas. Claro. Oye, ¿y el impacto en la creación de estos promotores? ¿Cómo lo han visto en esta vuelta? Bueno, de partida, en la segunda vuelta hemos notado disminuciones en algunos de los indicadores que nos preocupaban mucho en 2022. ¿Sí? Disminuciones que es difícil hacer inferencia causal cuando uno hace este tipo de estudios. Gracias a esto funcionó esto, ya, pero cuéntanos. Pero, por ejemplo, un aspecto que fue muy importante es que el 2022, cuando se le preguntaba a los estudiantes en qué medida ellos sentían que Duoc se preocupaba por su salud mental y su bienestar, era como un 30% y subía más de un 50%. Claro, o sea, se nota que hay alguien que está interesado. Exactamente. Y el otro indicador indirecto es que si en 2022 participaron 9.000 estudiantes en la encuesta, este año, el año pasado, el 2025, participaron 18.000. Entonces también nosotros interpretamos ese aumento, cómo traccionó el estudio, en que hay una cierta percepción de que es una institución que se toma la salud mental en serio. ¿Hay alguna intervención, tal vez sencilla, que haya generado resultados concretos que uno pueda decir esto puede ser un factor protector para la población? O sea, definitivamente hay distintos vectores que utiliza Duoc para apuntalar la salud mental, desde centros de acondicionamiento físico para fomentar el deporte y la vida sana. Que algo está muy probado por evidencia científica. Absolutamente. Muchos programas para el sueño, mindfulness, organización, el programa de promotores de bienestar y salud mental, que cada promotor tiene una identificación. O sea, tú entras a un campus y tú identificas a personas que te pueden ayudar con una crisis de salud mental o orientarte, son visibles. Cada uno recibe un kit con distintas cosas para que sean... ¿Y esos promotores te reportan que la gente les pide ayuda? Tenemos más o menos indicadores de cuántas personas en promedio ayuda a cada promotor para tener como un índice de capilarización
Y en general todos ayudan entre 2 y por lo menos más de 2, algunos incluso hasta 10 personas. Entonces, por cada promotor de 30.000 sabemos a cuántas personas. Entonces, así funcionan estas redistribuciones de roles de cuidado que son esenciales en nuestra sociedad. Te hacía esa pregunta porque es más fácil ofrecer ayuda que pedirla. Sí. Entonces, ¿esta gente te cuenta que les piden ayuda? No tengo exactamente como ese nivel como de granularidad como de las interacciones, pero un punto que tú planteas muy importante, sobre todo en educación superior, porque sabemos que, como te mencionaba recién, es un grupo de personas que necesitan mucha ayuda y no utilizan ayuda. O sea, los planteles universitarios, Duoc tiene atención psicológica gratuita, montones de talleres, ayuda, y existen muchas barreras de acceso. Claro, que son a veces actitudinales. Por ejemplo, la típica que se encuentra en todos los estudios de salud mental en educación superior, pensé que era mejor afrontarlo por mí mismo. O pensé que era normal, es parte de la universidad no dormir, estar estresado crónicamente. Normal sufrir, claro. Cual... ¿Qué otro tipo de intervenciones han hecho que han visto que ha cambiado el escenario? Hemos innovado mucho también en lo que tiene que ver con la provisión de servicios de salud mental. ¿Cómo funciona esto? Muchas universidades, y Duoc en este caso, ya sea licitan o contratan servicios clínicos, 10 sesiones de atención psicológica para cualquier estudiante, o tienen personas contratadas adentro de la universidad, ¿ya? Y eso es interesante, que las universidades en muchos países se están convirtiendo en cierto punto en clínicas psicológicas. ¿Por qué pasa eso? Son deficiencias de la red también, no solamente un tema de la salud. Claro, no da abasto la red pública. Pero en todos los contextos casi de salud mental, la salud mental es una especie de caja negra. Sí, pues. No se sabe si funciona o no, como que salud mental todavía no ha transicionado hacia tener indicadores de accountability. Funciona, para cuántas personas funciona, en cuántas sesiones, qué intervenciones se hacen. Es una caja negra. A nivel de país también es una caja negra. Hoy día cada vez más hay nuevas terapias que sí están preocupadas. No, hay muchas terapias, pero esas terapias muchas veces... Con indicadores, digo. Con indicadores. Y lo que hicimos nosotros en este caso fue, Duoc licitó servicios de atención de salud mental a la H en este caso. Y nosotros en MIDAP hacemos el control de calidad. ¿Qué significa? Nosotros medimos qué pasa sesión a sesión, ¿sí? Y hacemos reportes de forma independiente al cliente, que es Duoc. Alex, me gustaría, nos encanta entrar en el detalle de específicamente lo que hicieron en Duoc, porque hay muchos otros centros de formación técnica que pueden replicar o aprender de esta experiencia. Las mismas universidades, yo creo que en muchos casos a veces se sienten muy extraviadas en relación a los modelos que se están generando dentro de las universidades. Este es un terreno en el que todos nos sentimos vulnerables, o sea, las instituciones, los trabajos, el Estado, la empresa privada, etc. Sí. Pero sí nos parece súper interesante, muchos de nosotros tenemos hijos que tal vez están en esta edad. Entonces, ¿qué otros elementos ustedes han visto que funcionan efectivamente como factores protectores? Lo pienso, por ejemplo, hoy sabemos que el deporte es un factor protector. Sí. Hoy sabemos que los vínculos, por ejemplo, en la tercera edad, está probado que son factores que realmente permiten detener o retrasar el envejecimiento cerebral, el deterioro cerebral. Sí. ¿Qué otras cosas podríamos ver hoy específicamente para esta población? O sea, lo bonito de eso es que al final no es tan complicado. ¿Sí? Es complicado y no a la vez, porque efectivamente aspectos como hábitos saludables, mantener buenas relaciones y comunicación abierta, que es el apoyo social percibido, y que las personas sepan qué buscar para detectar las señales tempranas de eventuales deterioros de salud mental, son aspectos que transversalmente protegen a las personas, ¿sí? En el ámbito de la educación particular, este estudio que estamos hablando ahora en educación superior, la visita del Vaticano, por ejemplo, esta reunión de la OEI es en periodo escolar, ¿ya? Y hay bastantes cosas que se cruzan, ¿sí? Probablemente el factor protector más importante transversalmente es tener experiencias de juventud, niñez sana, saludable, sin abuso y negligencia. Y ahí estamos. Y ahí estamos muy mal. ¿Sí? El centro, digamos, cuida y varias iniciativas han demostrado que, por ejemplo, en Chile, la incidencia de vulneración, de negligencia, de abuso emocional, abuso físico es alta, y eso no existe un predictor más robusto de deterioro en la salud mental que ese, de todos los que conocemos. Ahora, me imagino, o sea,
considerando que el escenario de Chile es súper malo, probablemente la prevalencia dentro de la población de jóvenes es muy alta porque cuidamos muy poco a la niñez. Tenemos muy pocas posibilidades también de proteger la niñez a través de la protección de la familia o de sus dinámicas, etcétera, ¿no? Los cuidados en general, ¿no? Sí. Están en total crisis. También existe esta luz de esperanza, que es que nuestro cerebro y nuestra biología igual está hecha para recablearse infinitamente hasta la muerte, con más talento cuando uno es más joven, con menos tal vez cuando uno es más viejo, pero siempre hay esperanza para transformar la vida. Sí. ¿Cómo hacer entrar esa idea dentro de la población universitaria que puede creer que está todo bastante perdido? Es una etapa de la vida muy difícil para creer en la esperanza. Y entonces, ¿cómo se hackea eso y qué resultados tiene ese hackeo en la mejora de las personas? Eso ha cambiado. Efectivamente, una de las cosas que vimos en el estudio es la interacción de dos cosas que son muy perniciosas, que es baja autoestima e incertidumbre en el futuro. Imagínate ese escenario, o sea, y soledad. Imagínate a alguien que se siente solo, que no confía en él o ella y que tiene incertidumbre respecto al futuro. O sea, es exactamente lo que tú dices, cómo ayudar a esa persona a creer. Y ahí tiene que ver con que los sistemas educacionales tienen que preocuparse de producir experiencias de éxito en las personas. ¿Te acuerdas que la educación superior es como casi ir a fracasar, y en la medida que yo fracaso y fracaso, me empieza a ir bien y como que salgo de la vida universitaria curtido para la vida? Pero efectivamente lo que nosotros observamos es que cada docente, en la escuela también, esto parte antes, en la educación superior tiene que pensar cómo hago para que mis estudiantes tengan experiencias de éxito y de maestría, de forma tal que puedan empezar a creer en ellos y ellas, y de esa manera, porque es difícil creer en cualquier cosa. Se habla de la generación de cristal, que son tonteras. No hay ningún estudio serio que hable de patrones generacionales estables, hay mucha heterogeneidad, pero uno debería pensar que lo que sí ha cambiado es que las formas de sentido, en qué creo, con qué me conecto, es mucho más difícil hoy en día. ¿Sí? Que encontrar sentido, eso es uno de los temas centrales del interés de la Iglesia en esto, del Vaticano, es forma de encontrar sentido, porque si yo no encuentro sentido, si yo no confío en mí mismo, si yo no tengo esperanza en el futuro, no hay ninguna psicoterapia que funcione, ni medicamentos que funcionen. Oye, no hay... hablemos un poco de la tecnología, porque Sí. lo que tú acabas de describir dentro de la universidad como algo deseable es que las universidades produzcan experiencias de éxito. Eso a una escala grande es lo que nos entrega de alguna forma los circuitos de dopamina, ¿no? Que es como la sensación de que me esfuerzo en algo, logro algo, es una cosa para la que nosotros estamos biológicamente cableados. Y es justamente ese circuito el que ha sido gravemente hackeado por la tecnología. Es lindo pensar que la universidad sea un circuito sano de dopamina versus el circuito tóxico de dopamina que es, por ejemplo, TikTok, ¿no? Pero ¿es una batalla posible? Porque con esta tasa de enfermedad que está produciendo la tecnología, ¿es posible creer que la universidad puede proveer de esa satisfacción y ese bienestar? Efectivamente, tenemos suficiente evidencia para pensar que los sistemas de recompensa tienen mucho que ver con las experiencias de gratificación, incluidas aquellas que obtengo yo al sentir que logré algo, que no simplemente tener más puntaje en algún tipo de aplicación. Lo que nosotros hemos estudiado cuando estudiamos en el MIDAP el uso descontrolado de tecnologías digitales, es que tiene que ver con para qué la estoy ocupando. Entonces, si se conjuga lo siguiente, una persona con malestar significativo, con depresión, con ansiedad, que empieza a usar este tipo de tecnologías para distraerse de eso, como para ponerlas bajo la alfombra, eso conlleva a efectivamente una cooptación de los sistemas de recompensa, donde ya la única manera de que yo, por lo que se llama en psicología el refuerzo negativo, básicamente esto a mí, este uso, me sustituye conectarme con angustia, incertidumbre, soledad, falta de confianza en mí mismo, y eso hace que se perpetúe su uso y eso desemboca en un uso problemático de tecnología. Pero hay muchas personas... Y empeora mi situación. Y empeora mi situación porque no estoy teniendo ningún tipo de afrontamiento activo. No estoy solucionando. En el estudio nos dimos cuenta que uno de los principales predictores de salud mental adversa es
afrontamiento evitativo. Pero si yo no confío en mí mismo, lo único que voy a hacer es evitar las cosas. Para poder tener afrontamientos activos basados en la solución de los problemas, necesito confiar en mí. Y si no confío en mí, voy a ser evitativo. Y ser evitativo se relaciona con este tipo de usos problemáticos de tecnología y con mayor incidencia de dificultades de salud mental. Entonces, pero hay personas que utilizan tecnologías, mucho incluso, que no enferman, porque no están ocupando, la están usando para conectarse con grupos de interés, para distraerse sanamente. El problema es cuando las usamos para distraernos, para salirnos de nosotros mismos. Y caemos en este afrontamiento evitativo y en este uso problemático. Lo planteo porque de la misma manera en que hoy sabemos que no deberíamos darle un celular con un sistema de scroll a un niño de 2 años, Sin duda. ¿existe hoy alguna recomendación que uno pueda darle a jóvenes ya adultos de 18, la edad en la que se estudia, digamos, de 18 a 20 y tantos años o a 30 años, para también tener una manera de protegernos de eso? Porque ¿cómo sé yo si voy a ser el que va a tener el uso problemático o no? ¿Estoy haciendo esto para evitarme o estoy haciendo...? No es algo que uno piense cuando toma el celular. Entonces, No, ¿hay alguna es mucho línea más general automático. que uno pueda decir, mira, sabéis que si usas más de tanto, usas menos de tanto, cuando te des cuenta que no estás, no sé, viendo personas y solo ves pantalla, en fin, ¿tienen alguna alarma? O sea, todas esas pueden ser formas de poder detectar cuando estoy utilizando tanto, pero en general en salud mental los criterios han sido siempre los mismos. Es cuando empiezo a perder contacto social, empiezo a tener demasiada intensidad, frecuencia y duración de dificultades del sueño, bajas del ánimo, empiezo a desconectarme de las personas, cosas que antes hacía y que me daban recompensa, las he dejado de hacer. O sea, si de repente me doy cuenta que estoy utilizando más tiempo TikTok y menos tiempo con mi familia o saliendo con mi amigo, o que prefiero quedarme en casa, en cama, acostado, así como pasivamente viendo reels a salir, yo creo que son momentos en los que uno tiene que preguntarse qué tipo de vida quiero, digamos. Porque se puede modificar y no es que sean tecnologías intrínsecamente negativas, aunque uno tiene la duda a esta altura, ¿no es cierto? O sea, hasta el Papa dice que son negativas. Pero el Papa se refería más que no se refería tanto a redes sociales como a la inteligencia artificial, digamos. Como... Claro, pero tú tienes los juicios de Pero Meta, de sí. YouTube, y ya está súper comprobado que no son inocuas las tecnologías. No son inocuas, lo sabemos, pero también al mismo tiempo están aparejadas con infinitas posibilidades, digamos. Ahora, si tú me preguntas sobre el aporte que tiene la sociedad a redes sociales, digamos, tengo mis dudas. Pero sí están calibradas y están diseñadas con la mejor evidencia científica de la psicología para ser absolutamente adictiva. Total. Y para cooptar el interés de las personas y en el tiempo empobrecer las vidas de las personas. Alex, una última recomendación general. Hay muchos padres, sobre todo Sanamente es un programa más para padres que para los hijos, pero si los hijos lo están escuchando, ¿cuál sería una recomendación para estar atentos a esta población? O sea, yo creo que lo principal es impartir la urgencia y la gravedad del asunto. Yo creo que la mejor manera para papás, digamos, es pensar, si yo estoy bastante seguro que no quiero que mi hijo fume o tome alcohol durante su infancia hasta que tenga 18 años, ojalá que nunca, fumar sobre todo, ¿por qué lo dejo usar el celular y redes sociales? ¿Sí? No hay diferencia. Yo creo que entender y que como sociedad internalicemos que las redes sociales, la evidencia científica siempre es parcial e incompleta, pero es suficiente A estas alturas sobre para todo. que países enteros estén definitivamente cortando el acceso. Entonces, quizás relativizamos, no es para tanto, quizás, podemos estar en un restaurante y podemos conversar con nuestros amigos porque nuestros hijos están con el tablet, entonces estamos todos mejor. Pero en este momento, lo más parecido a eso es decir, voy a darle un poco de alcohol a mi hijo para que esté más tranquilo. Te quiero agradecer mucho por esta conversación y me imagino que podamos revisar los detalles más en profundidad de este estudio. Sí, por supuesto. Estamos preparando un brief, de hecho, con los principales resultados que va a estar Eso. disponible la próxima semana. Sí, la idea siempre de hacer estas entrevistas es que podamos compartir las cosas que ya se saben. Vivimos en un tiempo donde todo es un experimento en tiempo real, por ejemplo, lo que nos ha pasado con las redes sociales, pero también la tasa de problemas que estamos teniendo en nuestra vida colectiva, los niveles de soledad,
nos obligan a entender que todos estos estudios se están haciendo por primera vez en una población que por primera vez está de la manera en la que está. Y por lo mismo necesitamos aprender rápido, compartir mucho y cambiar un poco el rumbo. Ojalá harto. Vamos a una pausa y volvemos con más. Muchas gracias. A veces buscamos un espacio personal para estar solos o solas, pero ¿sabemos cuándo este espacio deja de ser un lugar para la reflexión y en realidad está siendo un síntoma del aislamiento que nos aleja de nuestra familia, de nuestros amigos o de esas cosas que nos gusta hacer? ¿Cómo podríamos identificarlo y luego salir de ahí? Vania Martínez, psiquiatra de la Universidad de Chile, nos entrega algunas recomendaciones. No es lo mismo aislarse socialmente que querer estar en espacios solo o sola, que de hecho son esperables, agradables. Estar solo o sola puede darse cuando uno necesita un espacio para pensar, para reflexionar, y las emociones involucradas pueden ser muchas. O sea, uno puede estar solo o sola de manera agradable, disfrutando. Hablamos entonces de aislamiento social, cuando la persona reiteradamente está dejando de hacer cosas que antes le gustaban, no disfruta entonces estar en compañía, incluso puede acompañarse, por ejemplo, de descuido de su aspecto personal y por lo tanto con eso no contactarse también con otras personas. Estamos hablando de una situación que no es agradable, que yo estoy dejando de juntarme con personas porque no quiero estar con otras personas, porque no quiero hacer actividades, y ahí puede estar involucrada, por ejemplo, síntomas de tristeza más profunda, relacionarse con trastornos del ánimo como una depresión o también con síntomas de ansiedad. Las personas que se están aislando socialmente tienen una menor red de apoyo, no son capaces de estar compartiendo lo que están viviendo con otras personas, y este aislamiento entonces se va acompañando de más síntomas que pueden involucrar tanto la salud mental como la salud física. Por ejemplo, la persona al dejar de salir también está haciendo probablemente menos actividad física, lo que repercute también en la salud. Lo que tenemos que buscar es cortar ese círculo y darnos energía para hacer algunas actividades. No partir por las cosas más grandes ni juntarme con tanta gente, tal vez con una persona de confianza vamos a tomarnos un té, un café, compartir un momento agradable. O vamos a dar una vuelta a la manzana o a un lugar donde un parque, por ejemplo, a compartir con algunas otras personas. Tiene que ser algo paulatino, no tiene que ser algo abrupto ni tampoco con mucha gente. Por ejemplo, un cine, un mall, un espectáculo puede ser demasiado agobiante para las personas que necesitan volver a reincorporarse. Un gran factor protector para la salud mental es la conexión con otras personas, los vínculos que tenemos con otras personas. Pertenecer a una comunidad, el apoyarnos unos a otros, son factores que ayudan a tener una mejor salud mental y un mejor bienestar. Llega nuestra sección de emociones chilenas y les queremos hablar de la chilenísima lata. ¿Quién no ha dicho me da demasiada lata ir al colegio o ir a trabajar? O cuando llega el fin de semana, es tarde y nos comprometimos a salir, ¡oh, qué lata ir al cumpleaños! ¡Qué lata ir a la fiesta! Es que esa emoción la entendemos como una resistencia a salir de la zona de confort. Se compone principalmente de tristeza y de asco. Si la observamos por el lado de la tristeza, es una combinación entre la baja energía y el rechazo, además de la falta de motivación representada por el aburrimiento, la apatía, la indiferencia. Pero si la miramos desde el asco, aparece un rechazo, una aversión, es sentirse reacio, disconforme frente a cualquier cosa que vayas a hacer y te da lata. Podríamos decir que es una forma de asco, pero desde lo emocional. La lata es una emoción pasiva, que obviamente tiene poco movimiento porque te da lata y posiblemente asociada al cansancio. Lo que nos habla de esa situación es que necesitamos reconectar con la motivación o con la disciplina, o tal vez también es bueno escuchar a la lata y necesitas descansar. Pero no es su único significado, porque tener lata también se usa para expresar empatía o compasión
frente a una situación desagradable o triste que vive otra persona. Alguien te cuenta un dolor y te cuenta que está sufriendo y uno dice, uff, qué lata que estés enferma, qué lata que te haya pasado eso. Como siempre en Sanamente estamos entregando no solo una descripción para explorar, aprender más sobre las emociones que sentimos, sino también proponemos un antídoto, una manera de procesar esa emoción. Y les queremos recomendar que si estás estancada o estancado en la lata, puedes tratar de salir con algo que te motive, como escuchar música, o llamar a alguien que te ayude a moverte. Uno siempre tiene un amigo o una amiga que te dice como, ya, po, el que te moviliza, porque hay otro que te hunde. Los dos son súper importantes. Pero llama al que te moviliza para salir de ese estado. Quienes estén interesados en conocer más sobre sus emociones o quieran pasar un buen rato con sus amigos, pueden ir al libro El arte de las emociones chilenas, comentar, compartir y hacer mucho más común la conversación sobre lo que sentimos, que es algo que necesitamos para sentirnos acompañados y para avanzar. Pueden ir a la cuenta de Instagram, @emocioneschilenas. Llega este espacio de los puntos de encuentro donde tratamos de compartir con ustedes alguna iniciativa, una buena noticia que nos permita armar una comunidad, salir adelante, sacar una buena idea. Y por eso partimos con el marco de debate legislativo sobre seguridad escolar, que es el tono de este año. Las conversaciones en torno a la convivencia se están volviendo cada vez más necesarias. Por eso, América Solidaria y HOPE presentaron una guía práctica para fortalecer justamente ese ámbito a través de la participación adolescente, vínculos significativos y el sentido de la pertenencia a las comunidades educativas. Esta guía busca promover la construcción de experiencias positivas, vivencias, relaciones que favorezcan el bienestar y el desarrollo de niños, niñas y adolescentes. Desde las dos organizaciones, América Solidaria y HOPE, plantean la relevancia de no quedarse solo con la discusión en torno a las medidas de control, sino más bien poner el foco en la calidad de la experiencia educativa, poniendo particular atención a la convivencia, el sentido de pertenencia y el tipo de relaciones que se construyen en la comunidad. La guía reúne información y recomendaciones concretas, basadas en evidencia científica, para acompañar a adolescentes en el entorno escolar y facilitar la construcción conjunta de ese ecosistema. Si quieren acceder a este material y descargar la guía, pueden visitar el sitio web www.americasolidaria.cl. Carolina Sánchez, que es la directora ejecutiva de América Solidaria, nos cuenta. Necesitamos hablar de prevención y de cómo dejamos de llegar tarde. En América Solidaria estamos convencidos de que la seguridad escolar también se construye a través del fortalecimiento de los vínculos, la participación y las experiencias positivas. El zumbido de fondo. El despertador del teléfono suena, pero yo llevo ya unos minutos despierto. Son las 6 de la mañana y la oscuridad todavía se aferra a la ventana, como si tampoco quisiera empezar el día. Lo primero que siento no es energía ni gratitud por un nuevo amanecer, sino un cansancio profundo, casi ancestral, que viene de la noche anterior y, si soy honesto, de la semana anterior y del mes anterior. Es un zumbido de fondo que nunca se apaga. Estiro el brazo no para apagar la alarma, sino para tomar el teléfono. Es un reflejo, un tic nervioso desde hace mucho tiempo. Así comienza nuestra recomendación de hoy: ¿por qué nos sentimos tan mal? Es un libro de los filósofos Claudia Lewis y Camilo Pino que ahonda en el malestar de este siglo, en que la autoexigencia, la competencia, la hiperconexión configuran un escenario que no es muy auspicioso y nos quita el peso de creer que todo es nuestra exclusiva responsabilidad individual. A veces también sentimos eso, como el problema soy yo que no hago lo que tengo que hacer. Este mapa nos permite ampliar la mirada, pensar con otros, entender de forma colectiva este malestar transversal de distintas generaciones, no solo de nuestra generación. Uno de sus autores nos cuenta mucho más a continuación.
Tu malestar no es un error de fábrica de tu mente, sino el producto predecible de una estructura enferma que nos exige rendir sin pausa, optimizar el descanso e incluso monetizar nuestros pasatiempos. El objetivo de este libro es validar tu experiencia, demostrarte que no estás roto y que ese dolor oculto tiene nombre, apellido y rentabilidad corporativa. Este no es un tratado académico árido, es filosofía terrenal que usa desde series hasta videojuegos para desmenuzar ideas como la autoexigencia, la epidemia de la soledad y la ecoansiedad. Este libro es, por una parte, un espejo vivencial para millennial y centennial, pero también es una guía para los más grandes del hogar. Nos encanta tener acá esos guiños hacia la filosofía que tanto necesitamos, ¿no? En algún tiempo en el pasado la humanidad se construía sobre la base de la posibilidad de pensarse junta. Y eso es un espacio que tenemos y necesitamos recuperar por el bien de todos y todas. Así que un libro, una reunión, una pregunta colectiva o hacer lo que hacían los sabios del pasado, juntarse ahí, ahora puede ser con un vituperio, con un tema, que puede ser ¿por qué nos sentimos tan solos? Realmente puede ser el comienzo de una salida, aunque parezca más bien darse la vuelta en torno a una pena o a una angustia que uno tiene. Pero queremos dejarlos también con una línea de ayuda gratuita. Aquí Estoy Chat es una organización que ofrece apoyo emocional anónimo y confidencial a través de un canal de conversación con voluntarios capacitados en escucha empática, que a través de la contención emocional acompañan a las personas que están atravesando momentos difíciles relacionados con su salud mental. Es una línea de WhatsApp a la que se puede acceder a través del sitio www.aquiestoy.chat. Nosotros no vamos a parar en recomendar espacios y lugares donde ustedes pueden encontrarse con otros o a donde puedan derivar a otros que lo estén necesitando, porque necesitamos estar atentos del bienestar colectivo. Nos sostenemos unos a otros desde que estamos sobre este planeta y eso es algo que se nos ha olvidado a veces. Creemos que es un problema personal, que el problema somos nosotros mismos y sobre todo creemos con una enorme tasa de error que lo tenemos que resolver solos. Los humanos nunca han resuelto nada solos. Gracias a eso hemos llegado aquí. Es por eso que los invitamos a ser ustedes los que tiendan la mano, los que pasen el teléfono, los que recomiendan el chat o los que pidan ayuda, que es la parte más complicada, pero no por eso imposible. Así que unos fuá para que les den ganas de pedir ayuda o de darla. Necesitamos de todas esas energías colectivas que compartimos y nos vemos siempre en otro capítulo de Sanamente. Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundación Rasmus y Grupo CAP.